Discurso de orden estará a cargo del señor Mayor Ejército del Perú y doctor Roberto Vivanco Burgos, miembro correspondiente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Señor General, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, señor contraalmirante, representante del Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, señor General de Brigada, representante del señor Comandante General del Ejército, señor General de División, don César Astudillo, ex Comandante General del Ejército y ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señor General, miembro de este destacado Centro de Estudios. Distinguida concurrencia, señoras y señores. Como miembro correspondiente, quiero agradecer al Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, en la persona de su presidente, el señor General Juan Urbano, por darme la oportunidad de ofrecer este discurso de orden en una fecha tan especial como oficial de comunicaciones del Ejército, como miembro del Consejo Directivo de la Legión de Comunicaciones del Perú, General Pedro Puente Revilla, y como miembro del Consejo Directivo de la Asociación Cívica Peruana Plaza La Bandera. Bandera que flamea orgullosa en todos los rincones de nuestra patria, gracias a la lucha y al sacrificio de aquellos próceres que hicieron posible nuestra libertad y nuestra independencia. Hoy me encuentro ante ustedes para honrar la memoria y el legado de un hombre valiente, para hablar sobre un hombre cuyo nombre resuena en la historia del Perú y cuya valentía y sacrificio fueron fundamentales en la lucha por la independencia de nuestra nación. A través de este discurso, quiero compartir con ustedes pasajes de su vida inspiradora, de sus hazañas y de su inquebrantable espíritu de lucha por la libertad. Me refiero a José Silverio Olaya Balandra, un héroe peruano que se convirtió en un símbolo de resistencia y determinación en tiempos oscuros. La independencia del Perú no fue un camino fácil, fueron años de lucha, de enfrentamientos y de la búsqueda de la libertad. Y en medio de esa tormenta surgió un joven valiente que se convirtió en un referente para todos nosotros, que se erigió como un líder inspirador, un hombre dispuesto a darlo todo por su patria. Chorrillos fue cuna de un héroe auténtico. Aunque no se conoce con exactitud la fecha de nacimiento de José Olaya, se sabe que nació en Chorrillos en 1782. Sin embargo, algunos historiadores señalan que José Olaya nació el 21 de febrero de 1782 en Chorrillos. Se sabe también que sus padres fueron don José Apolinario Olaya y doña Melchora Balandra, ambos naturales de Chorrillos. Según datos recogidos por Ismael Portal, José Olaya Balandra nació en la villa de Chorrillos en 1782, como hijo de un pescador chorrillano apellidado Olaya y de Melchora Balandra, siendo sus hermanos Cecilio, Mercedes, Narcisa, Josefa y Manuela. Portal se basó en informaciones de los parientes del mártir que todavía vivían en la época en que publicó su libro Morir por la Patria, José Olaya, en 1899. Libro en el que hace una biografía del mártir chorrillano. Este libro obtuvo el premio del Consejo Municipal de Chorrillos y ha sido varias veces reeditado.
Otro de los biógrafos de Olaya, Luis Antonio Eguiguren, que investigó en diversos archivos, sostiene que los padres del mártir se llamaban José Apolinario Olaya y Melchora Balandra, ambos chorrillanos que tuvieron 12 hijos en total, el segundo de los cuales fue José Olaya. Existen, sin embargo, dudas sobre el año de su nacimiento. Al parecer, Portal solo se limitó a copiar el año que aparece grabado en el retrato del mártir, pintado por el maestro José Gil de Castro, que fue contemporáneo de Olaya, y Eguiguren no se ocupa del asunto del natalicio y supone que la partida de bautizo que aclararía la duda debió desaparecer durante el incendio de Chorrillos ocasionado por las tropas chilenas en 1881. Daba así por hecho que Olaya fue bautizado en la iglesia de Chorrillos, pero aún existe otra versión que afirma que el año de su nacimiento fue 1795. Otro asunto controvertido ha sido su apellido. El marino y geógrafo Germán Stiglitz, que vivió entre 1877 y 1928, autor de Crónicas de la Marina del Perú, publicadas en la colección Historia y Patria, fascículo 4, de junio de 1994, denominado Chorrillos, Antología Histórica, con el título 1823-1923, recordando a José Olaya, a 100 años de su heroico sacrificio, indicó que, revisando con gran cuidado los cuadernos de matrícula de los puertos peruanos, inclusive los de Chilca y Mala, no se encuentra ningún Olaya, apellido español, pero sí varios Laya, nombre de origen prehispánico, y se atreve a decir que el mártir se llamaba José Olaya, agregando que este apellido, Laya, se encuentra muy repetido en dichos registros, afirmación que fue recogida y difundida por el historiador Juan José Vega. De su niñez se sabe muy poco. Lo que sí se conoce es que integraba el gremio de pescadores y que no hacía otra vida que la de salir a la mar para dedicarse a la diaria faena, por la que de seguro sentía innata predilección. Olaya era de cuna humilde, de raza indígena, y vivía de la pesca artesanal en la villa de San Pedro de Chorrillos, una ranchería de pescadores al sur de la ciudad de Lima, que era célebre por sus baños, a donde ocurrían las personas de la clase alta limeña. Desde una edad temprana, Olaya mostró una determinación y un coraje excepcionales, características que marcaron su vida y su contribución a la independencia de nuestro país. Se dice que su padre, José Apolinario, simpatizó con pasión por la causa independentista, al punto que no le gustaba mencionar al pejerrey por su nombre, por ser reminiscencia monárquica, y llegó inclusive a bautizar a su mejor red de pesca como Red de Pejerreyes de la Patria, nombre más acorde con su ideología. Murió en 1822, legando a su hijo su oficio y su amor a la patria libre. Como parte de un movimiento continental que buscaba liberar al Perú y América del Sur del dominio que por casi 3 siglos había detentado a la corona de España, en el año 1821 el general argentino don José de San Martín proclamó la independencia de nuestro país, dando inicio a la República. Sin embargo, los primeros años fueron convulsionados, pues España no había sido derrotada militarmente. Por ende, la continuidad de sus fuerzas no permitía la consolidación del joven país, y un sector de la población apostó por obtener esa libertad, incluso al cambio de su propia vida. Es en ese contexto en que apareció el prócer peruano José Olaya Balandra, quien fue un pescador indígena de modesta condición social. Se diferenció por ello de los demás próceres criollos, extranjeros, militares y de situaciones económicas sosegadas, quienes habían encabezado la independencia del Perú, como San Martín y Simón Bolívar, o de aquellos próceres de altas élites locales que tenían una serie de referencias intelectuales. La historia de José Olaya está entrelazada con la de nuestra independencia. En aquellos años difíciles,
el Callao fue testigo de constantes asedios y ataques. Olaya, desde muy joven, se unió a las fuerzas que luchaban por la libertad de nuestro país. Se dice que Olaya era un excelente nadador y que en una pequeña balsa cubría la ruta de Chorrillos a la isla de San Lorenzo y de allí al Callao, llevando pescado para su venta. También una versión asegura que empezó a servir a la causa patriota desde muy temprano, cuando arribó a las costas peruanas la escuadra libertadora al mando de Thomas Cochrane en 1820. En esa ocasión visitó las naves de dicha escuadra y se ofreció a llevar correspondencia para los patriotas del Callao y luego para los de Lima. Su valor, coraje y habilidades rápidamente se hicieron evidentes y se convirtió en un apreciado colaborador de estas fuerzas. Pero más allá de sus habilidades, José Olaya también se distinguió por su compromiso con la causa libertaria. La independencia del Perú, declarada por primera vez en Huaura en el mes de noviembre de 1820 y el 28 de julio de 1821 en Lima por el general José de San Martín, solamente se hizo efectiva en Lima y en el norte, pero Cusco, la Sierra Central y el sur aún estaban bajo el dominio del ejército realista, en su mayoría conformado por indígenas y mestizos leales al rey. Estos, en más de una ocasión, volvieron a amenazar Lima y el Callao. Cuando San Martín regresó de Guayaquil, después de una conversación secreta con Simón Bolívar, instaló el Congreso Constituyente de 1822 e inmediatamente renunció a su cargo de protector del Perú. El Congreso nombró como presidente de la República a José de la Riva Agüero. El ejército realista, al mando de José Ramón Rodil, aprovechando que las tropas patriotas se encontraban lejos, tomó Lima. Los miembros del Congreso se refugiaron en la fortaleza del Real Felipe del Callao. Allí se encontraba también el general venezolano Antonio José de Sucre, que enviara al libertador Bolívar con una avanzada de su ejército. Las autoridades españolas, que veían derrumbarse su poderío en América, intensificaban su labor de espionaje para poder contener así los planes de los patriotas, destruirlos y frustrarlos en su intención. Estos patriotas tenían por su parte que desplegar suma cautela y habilidad para no caer sorprendidos por las autoridades realistas diseminadas en todo el territorio. De preferencia, la vigilancia estrecha se verificaba en la capital y en el Callao, que se suponía los focos de la animadversión y de la resistencia. Olaya, como descendiente de un pueblo de pescadores, conocía palmo a palmo los alrededores de la caleta de Chorrillos por las incursiones que hacía con frecuencia hacia el Callao y Ancón por un lado y hasta las costas de Mala por otro, según se lo permitiera la clase de embarcación rústica que utilizara para efectuar sus travesías. Para contrarrestar todas estas dificultades, al parecer insalvables, contaron los patriotas con los servicios de José Silverio Olaya, el humilde joven de familia de pescadores de Chorrillos, que se prestó sin vacilaciones ni evasivas a llevar correspondencia que los patriotas dirigían al general Sucre, que se hallaba estacionado en el puerto del Callao. Sucre necesitaba imperiosamente comunicarse con los patriotas de Lima, ya que quería conocer los movimientos de los realistas y los pertrechos con los que contaban. Olaya se ofreció una vez más a ser el portador de los mensajes. Se contactó en Lima con Juana de Dios Manrique, una aristócrata y patriota que era sobrina de Antonio Riquero, antiguo contador mayor y uno de los refugiados en el Callao. Este personaje era el nexo con Sucre. Después de derrotado el ejército libertador en la batalla de Torata y Moquegua en 1823, las fuerzas realistas que habían evacuado la capital luego de ser proclamada la independencia en 1821 y permanecieron fuera de ella, ocuparon Lima entre el 13 de junio y el 16 de julio de 1823, debiendo el Congreso y Sucre refugiarse, como ya se ha dicho, en los castillos del Real Felipe. Rápidamente se sumaron al bando ocupador numerosas personas que creyeron que era mejor mantener el statu quo previo y mantenerse como parte de la colonia. Sin embargo, varios valientes de diferentes estratos sociales decidieron mantenerse firmes en la causa de la libertad. Doña Juana de Dios
Manrique de Luna, la dama patriota a quien Olaya llevaba las cartas, relata los hechos ocurridos. José le habló de la posibilidad que tenía de llegar al Callao, pues hacía habituales viajes entre la caleta pesquera de Chorrillos y la isla de San Lorenzo, de donde hacía sus ventas. Ella le pidió entonces buscar en el Callao a su tío, don Andrés Riquero, y que a su nombre los saludara. Así lo hizo Olaya. Riquero comprendió y sin pérdida de tiempo buscó a Sucre. Se estableció así el conducto de inteligencia que le hacía falta y escribió por este conducto al patriota Narciso de la Colina, dirigiendo la carta por intermedio de la señora Manrique. Durante el refugio de los patriotas, Olaya fue el encargado de llevar la correspondencia secretamente entre los independientes limeños y los oficiales del ejército situados en la fortaleza. El general español Canterac dominaba la situación en Lima desde el 18 de junio de aquel año con fuerzas que pasaban los 10.000 hombres. El gobierno y el Congreso Nacional se habían refugiado en el castillo real Felipe en el Callao. Ambos poderes, ejecutivo y legislativo, se encontraban en discordia y como resultado el Congreso concedió el poder a Sucre y llamó al libertador Simón Bolívar para que se hiciera cargo de la lucha contra el ejército realista. El presidente Rivagüero, depuesto, se opuso a esta decisión, pero finalmente prevaleció la medida mayoritaria del Parlamento. Olaya llevaba ocultamente los mensajes escritos, cubriendo la ruta entre Chorrillos y Lima, simulando llevar pescado para su venta en la ciudad. Esta ruta, de 15 kilómetros, estaba muy vigilada por los realistas, de modo que el riesgo era muy grande. No obstante, Olaya hizo el recorrido muchas veces, se ignora cuántas exactamente. Los realistas empezaron a sospechar que alguien filtraba informaciones y redoblaron la vigilancia. La empresa era sumamente riesgosa, pero Olaya, sin reparar en esto, aceptó la petición que se le hacía y resolvió afrontar las consecuencias. José Olaya se convirtió en el portador de grandes secretos, pero de ninguno dio razón. Se asegura que alguno de sus viajes los había efectuado ganado para burlar la vigilancia de los realistas. Fue en ese contexto que ocurrió el sacrificio de José Olaya. En uno de sus frecuentes viajes, el 28 de junio de 1823, cuando llevaba, entre otros recados, una carta de Sucre para Narciso de la Colina, el patriota limeño, Olaya fue descubierto, se dice que por una delación. Emboscado por un piquete de soldados realistas entre indígenas y mestizos en la calle de Acequia Alta, actualmente el cruce de la cuadra 5 de los jirones Caylloma y Moquegua. Antes de ser apresado, arrojó las cartas en una acequia. Otra versión, menos creíble, dice que se comió las misivas. Fue apresado y luego sometido a torturas para que revelara los nombres de los patriotas comprometidos en la lucha, pero se negó heroicamente a pronunciar nombre alguno. Fue sometido a torturas brutales, pero su espíritu no fue quebrantado. Incluso en medio del sufrimiento, Olaya se negó a revelar información sobre sus compañeros de lucha, permaneciendo siempre firme en su compromiso con la causa de la independencia. Al día siguiente fue llevado al palacio del rey ante la presencia de Rodil. Este intentó que delatara a los patriotas comprometidos con las cartas, ofreciéndole a cambio premios y mucho dinero. Como no diera efecto, recurrió a las amenazas. Como Olaya permaneciera incólume, fue torturado. Sufrió 200 palazos, le arrancaron las uñas y lo colgaron de los pulgares. Pero Olaya no se amilanó ante el dolor y permaneció en silencio. Incluso le llevaron ante su presencia a algunas personas arrestadas por sospecha de estar comprometidas con los patriotas del Callao. Le presentaron a doña Antonia Sumaeta de Riquero para interrogarle si la conocía, pues se le creía vinculado a ella, pero ante cada una de estas personas, Olaya negó conocerlas. El momento era supremo. Se le ofrecía el perdón, a pesar de estar condenado a muerte, si quebrantaba su propósito de no declarar lo que sabía. Vanos fueron los halagos
y vanas fueron también las intimidaciones. Respondió enérgicamente que no conocía a doña Antonia y que sería perder el tiempo esperar que él dijera el nombre de la persona a quien había entregado las comunicaciones, porque no lo haría jamás. No es que Olaya niegue haber recibido las misivas comprometedoras, por el contrario, hace gala y ostentación de haberlas entregado, pero no dice a quién van dirigidas, ni menos cuál es su contenido. Consciente de lo que hace, prefiere sucumbir antes que divulgar su secreto. También su madre fue llevada a su presencia, pero ni aún con eso se quebró. De nada sirvieron halagos, promesas, apaleamientos, extracción de las uñas, trituración de pulgares y la presencia dolorosa de su madre. Qué terrible dilema, escoger entre el afecto entrañable a la madre o la seguridad de los patriotas. Era preferible que su madre lo llorase muerto a que se avergonzara de verlo vivo, manchado por la traición. La historia de José Olaya está marcada por su último acto de valentía. A pesar de las torturas y los intentos de hacerlo renunciar a su causa, Olaya se mantuvo firme y se negó a revelar información sobre los planes patriotas, y se dice que en medio de las torturas pronunció su célebre frase: si 1000 vidas tuviera, gustoso la perdería antes de traicionar a mi patria y revelar a los patriotas. Finalmente, en vista de su resistencia y lealtad a la causa independentista, lo llevaron a ser ejecutado. Los soldados del virrey sacaron a rastras del palacio de gobierno a un hombre desfalleciente, ensangrentado y cruelmente torturado. Las personas que habían acudido a misa vieron horrorizadas la escena. Fue sentenciado a la pena de muerte por fusilamiento bajo el cargo de traición, la cual se cumplió a las 11 de la mañana del 29 de junio de 1823. En el llamado entonces Callejón de los Petateros, y que ahora tiene su nombre y es actualmente el pasaje Olaya, situado a un costado de la Plaza de Armas de Lima, soportando la muerte con un estoicismo ejemplar. Sus verdugos, según la costumbre, le preguntaron si tenía un último deseo. Olaya pidió que se le sepultara con la escarapela rojiblanca, el emblema de su patria libre, deseo que se le concedió. Luego se procedió a su fusilamiento. Su cadáver fue arrastrado a la Plaza de Armas y allí permaneció toda la tarde en exhibición pública, hasta que por la noche unos pescadores chorrillanos lo pusieron en una carreta y se lo llevaron a sepultar a su tierra natal, con su escarapela bicolor prendida en el pecho. Actualmente se desconoce en qué parte de Chorrillos está su cuerpo. Sus sentimientos religiosos se patentizaban en su devoción a Cristo y a su iglesia, lo que confirma cuando, confrontado por un sacerdote, marcha sereno y altivo al patíbulo, avergonzando a sus verdugos. Como hombre de carácter, Olaya era de contextura única, intransigente, irreductible, sereno, valeroso hasta la temeridad, que no se doblega ante el halago ni se rinde ante el horrible tormento que le aplican para que revele su secreto. El nombre de José Olaya Balandra, este modesto chorrillano, podría llenar muchas páginas de la historia por el acto sin precedente que realizó durante la gesta emancipadora peruana. La principal connotación que nos lega Olaya con su sacrificio e inmolación es la importancia de su procedencia, el pueblo. Olaya, siendo civil, con participación en el desarrollo económico de la época, se entrega a la causa libertaria en cuerpo y alma, dejando constancia que nuestro Perú nace a la vida republicana con civiles y militares unidos por el ideal de la libertad y la soberanía. Olaya nos demuestra que cuando la patria llama, la defensa de su integridad no es privilegio de los profesionales de uniforme. Por el contrario, nos demuestra que la patria es una y es de todos los peruanos, donde sin distinción alguna, todos tenemos el deber y el honor de velar por ella. Con ello, Olaya pone de manifiesto la indisoluble y cohesionada unidad que debe existir entre los peruanos, sin distinción de civiles o militares, cuando se trata de la defensa nacional, superando las diferencias propias de la gestión particular de cada quien, sobreponiéndose
sobreponiéndonos a las dificultades que generan antagonismos que dividen y debilitan a nuestra nación en su conjunto. Ante este acto de heroicidad, tras consolidarse la independencia, don José Bernardo de Torre-Tagle, presidente de la República del Perú, según documento del 3 de septiembre de 1823, escribió: el día 29 de junio último desapareció para los tiranos de nuestro suelo el patriota Olaya, mas para los hijos de la libertad empezó una nueva vida, y sus puros sentimientos se transmitieron a todas las almas capaces de amar la virtud y apreciar el mérito. Torre-Tagle, en este documento, decretó que por 50 años pasara revista de comisario don José Olaya como subteniente vivo de infantería del ejército en el Estado Mayor de la Plaza. Cuando sea nombrado en dicho acto, el sargento mayor de dicha plaza responderá como presente en la mansión de los héroes. En la municipalidad de esta capital se formará un libro en que con precedente conocimiento y decreto del gobierno se escriban los hechos patrióticos dignos de eterna memoria, y en su primera página se copiará este decreto para que la fama del patriota Olaya se transmita también por este medio a los siglos venideros. La municipalidad del pueblo de Chorrillos deberá celebrar todos los años, el día 29 de junio, unas solemnes exequias en la iglesia de la misma población a beneficio del alma del patriota Olaya, y concurriendo a ellas la misma municipalidad tendrá en aquel acto asiento entre los alcaldes el pariente más cercano del referido Olaya. En la sala de la municipalidad del pueblo de Chorrillos se pondrá un lienzo en el que se haya escrito lo siguiente: el patriota don José Olaya sirvió con gloria a la patria y honró el lugar de su nacimiento. El sueldo mensual que se abone a Olaya como subteniente vivo de infantería del ejército se distribuirá entre la madre de este y la hermana soltera que tiene, dándole a la primera 2/3 partes de él y el restante a la segunda. En Chorrillos, desde un principio, su malecón estuvo dedicado a recordar al mártir chorrillano José Olaya. Por ello, el 29 de junio de 1867 se inauguró allí un busto de bronce con base de mármol en honor a Olaya. El trabajo fue ejecutado por el escultor peruano Salvador Gómez Carrillo de Albornoz. Durante la ocupación chilena de Chorrillos, la escultura fue robada y dañada. Años más tarde, el busto fue colocado nuevamente en el malecón y actualmente se encuentra en la sede de la benemérita y centenaria Compañía de Bomberos Voluntarios Olaya número 13. Este busto, el año 2021, fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura, en razón de presentar los valores histórico, artístico y militar del país. El actual monumento a Olaya, ubicado en el malecón de Chorrillos desde 1952, es obra del escultor peruano Romano Espinosa Cáceda. Durante las celebraciones por el sesquicentenario de la independencia del Perú, el escultor peruano Segundo Álvarez Peláez hizo otra escultura a José Olaya para ser colocada en el pasaje Olaya en el centro histórico de Lima, pero debido a que este espacio se encontraba en remodelación, esta fue destinada al malecón de Chorrillos, donde fue llevada en 1974, reemplazando a la anterior. Sin embargo, solo estuvo ahí 3 días, ya que fue retirada por oposición de la comunidad que prefería la obra de Romano Espinosa de 1952. La escultura de Romano Espinosa Cáceda fue reinaugurada en el malecón de Chorrillos por la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú el 28 de junio de 1974, y la escultura de Segundo Álvarez Peláez fue llevada a un depósito municipal de Lima, donde estuvo almacenada hasta su inauguración el 29 de junio de 1985 en el pasaje Olaya, en el centro histórico de Lima, que fuera su destino inicial y donde se encuentra en la actualidad. También muchas calles, plazas e instituciones educativas llevan su nombre. Además, debido a su fecunda labor desplegada en pro de la independencia nacional, fue designado
por la Orden General del Ejército número 23 del 13 de julio de 1960 como patrono del arma de comunicaciones del Ejército del Perú. El Ejército del Perú, según Decreto Supremo número 7 de la Comandancia General del Ejército del 24 de abril de 1967, conmemora cada 29 de junio el Día del Arma de Comunicaciones en conmemoración al sublime sacrificio de José Olaya Balandra, patrono de esta arma desde el año 1960, cuando aún mantenía el nombre de arma de transmisiones. José Olaya es recordado como un mártir de la independencia peruana y un ejemplo de valor y patriotismo. Su sacrificio y valentía no solo inspiraron a sus contemporáneos, sino que continúan inspirando a generaciones posteriores de peruanos. Su legado de valentía y entrega vive en cada rincón de nuestra patria. José Olaya se convirtió en un símbolo de resistencia y determinación, un ejemplo vivo de la lucha por la libertad. A José Olaya no solo se le debe considerar como un símbolo de heroísmo patriótica de los humildes, sino también de silenciosa inmolación por la promesa de una patria con apetito de libertad y con su sacrificio tener una mejor vida para todos los peruanos. Hoy, al conmemorar el bicentenario del sacrificio del prócer José Olaya Balandra, recordamos la importancia de defender nuestros ideales y principios. Olaya nos enseñó que la libertad y la independencia no son regalos, sino derechos que deben ser conquistados y defendidos con valor y determinación. Hoy, más que nunca, es importante recordar a José Olaya y su contribución a nuestra independencia. Su valentía y sacrificio nos deben recordar nuevamente su enseñanza. La libertad no es un regalo, sino un derecho que debemos proteger y defender en todo momento. Debemos seguir su ejemplo y continuar luchando por un Perú más justo y libre. A medida que enfrentamos los desafíos de nuestro tiempo, deberemos recordar el ejemplo de Olaya y buscar emular su espíritu de lucha y sacrificio. Debemos estar dispuestos a defender nuestros derechos y libertades, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. Honremos a José Olaya hoy y siempre, por su contribución a nuestra historia y por su coraje inquebrantable. Que su legado nos inspire a ser valientes en nuestros propósitos, a luchar por la justicia y a construir un mejor futuro para el Perú y los peruanos. ¡Viva José Silverio Olaya Balandra! ¡Viva! ¡Viva los patriotas que lucharon por la independencia! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Gracias.